La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Al pasar el tiempo, la formación docente requiere cubrir nuevas exigencias o necesidades. Representa todo un reto formar profesionales capacitados que cumplan su función como educadores, ya que continuamente el docente debe dominar estrategias, técnicas y actualizar sus conocimientos no solo en el ámbito pedagógico, también en el tecnológico para brindar herramientas que favorezcan al aprendizaje del alumno. En este caso, para un docente en formación, las experiencias de profesores que ya laboran o laboraron en esta profesión nos pueden proporcionar información que nos puede orientar, información que nutre y que deja huella porque brinda cercanía al ambiente al que nos vamos a enfrentar cuando oficialmente seamos maestros, o propiamente nos hace ver los cambios y mejoras que se han dado a lo largo del tiempo. Así se tiene un panorama mucho más amplio. Considerando la entrevista hecha a una maestra jubilada de educación preescolar, me enfocaré en aspectos relevantes que permitirán conocer la transición por muchos cambios en la formación y experiencia en el trabajo docente en preescolar durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y que por lo consiguiente me permitirán recopilar datos importantes que sustenten esos aspectos. La manera en que se trabajaba antes cambió respecto a lo que hoy se emplea para enseñar. Se notaron muchos cambios, principalmente el paso por dos reformas. La reforma del Estado del 2000 al 2006, Educación como motor de desarrollo humano, económico y social, y la reforma del Estado del 2006 al 2002. Reforma del Estado del 2000 al 2006. En este periodo fue cuando se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por decreto presidencial el 8 de agosto de 2002. Para la educación inicial, las nuevas investigaciones aumentan la toma de conciencia acerca de la importancia del capital de los primeros años de vida en el desarrollo del niño. La escolaridad obligatoria deberá comprender 2 años de educación preescolar, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, indica la educación básica como obligatoria. Además, se procuraría establecer algún tipo de estímulos para impulsar la participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños en el jardín de niños. Además, en su propuesta está adoptar un enfoque sistemático y articular cambios conjuntos con las competentes jurídicas, fiscales, políticas, administrativas, culturales, pedagógicas y tecnológicas del sistema educativo para arribar antes de 5 años a un nuevo sistema educativo. Aunado a lo anterior, la maestra hizo mención de un cambio en la evaluación, ya que debía de hacer uso de las tecnologías, y el enfoque que en ese momento se propuso concuerda con ello. Para la reforma del Estado del 2006 al 2012 fue cuando los partidos políticos señalaron propuestas para la educación. Se entiende por formación docente a aquellos cursos que permiten habilitar la práctica docente, así como de actualizar a quien ejerza la docencia en las teorías, procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. Tomé de 1 a 3 cursos al año a nivel nacional, cursos externos componentes de España y Alemania con respecto al nivel preescolar, 20 cursos de educación física a nivel nacional de diferentes temáticas, materiales y aspectos. Santos Guerra hace hincapié en la necesidad de considerar que la vida profesional de los docentes es un proceso permanente de aprendizaje. Precisamente la Ley General de Educación en su artículo 11 se da a conocer algo similar en la búsqueda de la equidad de la excelencia y la mejora continua en la educación, que la heteronomía del profesor proviene de las prescripciones de las precisiones sociales, de las exigencias de los mismos usuarios. En el caso anterior, la misma docente fue la que tuvo la necesidad de exigirse a sí misma su constante preparación, pues tomó muy en cuenta su preparación y por ello estudió varios cursos. Y lo más importante es que, para el mejor de los casos, supo cómo transmitir ese conocimiento que adquirió, porque amaba lo que hacía. Ello se miraba en cómo hablaba sobre sus experiencias. La maestra describe la formación en las instituciones donde estudió como tradicional y apegada a la práctica, la observación y la enseñanza teórica, a pesar de que después de 15 años estudió en la Universidad Pedagógica Nacional. Para entonces, entre las reformas de la educación normal en el periodo de 1972 a 1975, la Ley Federal de Educación define al maestro como promotor, coordinador y agente directa del proceso educativo. Los programas de formación y actualización de profesores priorizaron los aspectos técnicos del proceso,
núcleos de planteamiento de tecnología educativa, así como de control de procesos didácticos. Desde la organización sindical se insistió en elevar los estudios de la normal a nivel licenciatura. La respuesta a la demanda de profesionalización conllevó que se definieran las escuelas normales en dos líneas de formación, bachillerato y licenciatura, y en 1975 la dirección ofreció los programas de licenciatura para profesores en servicio de los niveles de preescolar y primaria a través de centros regionales de actualización del magisterio. A partir del proyecto de la Universidad para los Profesores en Servicio y la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, se reformaron los planes y programas de las escuelas normales en el sentido de una carrera profesional, para la que se refirió a partir de 1984 el antecedente del bachillerato. El tercer hito se sitúa en 1992, con el profesionalismo impulsado a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en consonancia con la reorganización del sistema y la reforma curricular de la educación básica. La maestra entrevistada explicitó que hubo un proceso de modernización educativa. La reforma reedita al imaginario social del docente, con el énfasis en el conocimiento y la aplicación de los enfoques de asignaturas, desde perspectivas teóricas basadas en el constructivismo, el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. En la tarea de formarse, se puede precisar un tipo de normal elemental que concuerda con el periodo en el que la maestra estudió la carrera, que dice así: reforma de la formación inicial de los procesos, que entra en vigor en 1980 a 1981. La formación en la escuela normal se lleva a cabo en 2 o 3 años y comporta enseñanzas distribuidas en unidades de formación asociados por un DEUG, de los cuales algunos están avalados por profesores universitarios. La experiencia, por su parte, de acuerdo con Ferri, es formativa, pues conlleva un proceso en el que se adquieren saberes, valores, métodos y estrategias. La maestra nos comenta que no se contaban con los recursos suficientes y se usaba lo que había para enseñarles, o se les solicitaba a los padres de familia y no lo llevaban. Se debía de trabajar con lo que había. Había un desgaste físico para transportarse. Según Tedesco y Tenti Fanfani, las nuevas condiciones del trabajo docente pueden producir dosis significativas de frustración y malestar profesional. A la profesora le tocó el periodo de modernización educativa y, por lo que contó, coincidiendo con la lectura de la educación en el marco de la sociedad global, algunos principios y nuevas exigencias. El formador, a partir de ahí, es ahora un punto clave en la mediación sobre las exigencias de las nuevas modalidades organizativas, posibilitadas e integradas por los medios de interacción de alumnos como protagonistas y mediadores de su propio aprendizaje, y en el que el protagonismo del profesional puede ser pauta fundamental de actuación, como lo son las competencias tecnológicas, sociales y de comunicación, teóricas y pedagógicas derivados de la innovación y de la evaluación. Significativamente, los rasgos de la sociedad actual conllevaron a cambios fundamentales en el principio para tomar un nuevo rumbo. La entrevistada lo expresó como un cambio para el que no estaba preparada, pero supo al final de cuentas resolver esa nueva exigencia. Los padres de familia lo que comúnmente querían es que se les enseñara preescritura, y fue difícil conseguir que comprendiera la diversidad de aspectos previos a la lectoescritura. Con base a Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica de 2017, se explicita que de ninguna manera se espera que los niños egresen de este nivel leyendo y escribiendo de manera convencional y autónoma, ya que estos son logros se consoliden hasta el segundo grado de educación primaria. Lectura y escritura no son habilidades que se aprendan mediante la repetición o ejercitación metódica. Por el contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía la acción, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que lo que se aprende no consiste solamente en los sistemas de signos. Si bien la maestra pudo haber cumplido con la expectativa que tenían los padres de familia para que sus hijos salieran leyendo y escribiendo, la verdad es que esta práctica pudo llegar a ser significativa y enriquecedora siempre y cuando se aprendiera de ella, pero como antes se mencionó, no se espera que los niños egresen de este nivel preescolar leyendo por obvias razones. Es todo un reto asumir la profesión, pues no solo se educa, se aprende a ser humano. Me quedo con lo que la entrevistada me dijo al finalizar la entrevista.
sabiendo que para ello necesito de una formación, de experiencia y la transición por muchos cambios, que aunque no sean los mismos deberé afrontarlos y aprender de ellos.